Capítulo 2. Compañeros de la amargura. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Romanos 12:21. La amargura es el pecado más contagioso por la manera en que se comunica de una persona a otras, pero también es uno de los pecados más peligrosos porque suele atraer a sus varios compañeros. En este capítulo veremos de qué manera los más grandes compañeros colaboran con la amargura y la alimentan. El enojo. El enojo es uno de los compañeros más cercanos de la amargura y suele ser la primera reacción frente a una ofensa. Seguir enojado durante un tiempo extendido resulta en resentimiento, un eslabón importante hacia la amargura. Puede llegar a ser un hábito pecaminoso en la vida de una persona. Hace muy poco recibimos una carta de la esposa de un líder de la iglesia. Él siempre anda de mal genio y ella responde igual o peor. Con el tiempo, el enojo se convirtió en amargura y él la sacó de la casa con todas sus pertenencias. Actualmente ella vive con sus padres. Por su parte, la esposa se arrepintió de su rabia, pero su esposo no. No todo el enojo es pecaminoso, porque hay enojo santo que nos estimula a hacer la voluntad de Dios. Vea el enojo santo de Jesús en Marcos 3, 5 y Juan 2, del 13 al 16. Jesús se enojó pero nunca pecó. El enojo tiene un propósito, como cualquier otra emoción. En el mejor de los casos, el enojo puede tener un propósito positivo en nuestra vida al estimularnos a la acción bíblica. Sin embargo, aún el enojo santo es capaz de convertirse en pecado. Como dice Efesios 4, 26 y 27, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Así que, aún en el caso del enojo santo, el enojo contra un pecado utilizado de una buena manera, la persona tiene que calmarse inmediatamente después. El problema con la mayoría de nosotros es que nos llenamos de enojo pecaminoso en un intento por defendernos y protegernos. Por lo tanto, nos enojamos con las personas en vez de contra los pecados. Como consecuencia, dejamos a algunas personas destruidas y a otras heridas. Nosotros quedamos con la conciencia manchada y a la larga nos llenamos de amargura. Para alentarnos a que no nos enojemos, aun cuando la situación nos anime a hacerlo, veamos algunas de las consecuencias del enojo. Seamos sinceros, todos hemos sufrido una o más de las siguientes. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Proverbios 19:19. El enojo conduce a la necedad, como lo dice Proverbios 14:17. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. En Proverbios 14:29 nos dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. El enojo conduce a otros pecados también. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Proverbios 29:22. Por si esto no fuera poco, el enojo es cruel y la ira es como una inundación. Proverbios 27:4. El enojo es tan contagioso como la amargura. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Proverbios 22, 24 y 25. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a una ofensa cuando la tentación es enojarnos? La respuesta se encuentra en los siguientes 6 pasajes. Si tomas en cuenta el consejo de los 6, podrás conseguir la perspectiva de Dios sobre el enojo frente a una ofensa. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Santiago 1, 19 y 20. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Proverbios 12:16. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Proverbios 19:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Proverbios 29:11.
El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, el que se mantiene sereno las detiene. Proverbios 15:18. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Proverbios 15:1. Es vital entender que el enojo nunca es la única opción. El cristiano siempre tiene varias opciones, como escuchar a la persona e intentar entender lo que nos está explicando. Además, se puede pasar por alto la ofensa, amar a la persona, bendecirla, orar por ella y o perdonarla. El chisme. El chisme es uno de los compañeros más nocivos de la amargura. A primera vista puede parecer inocente, pero en realidad causa un daño incalculable. El chisme separa a los mejores amigos, como nos dice en Proverbios 16:28. Cuando Pablo habla de las peores maldades, el chisme se encuentra en la lista. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Romanos 1:29. Lo puedes comprobar también en 2 Corintios 12:20. Dios sabía el poder del chisme, entonces dio una solución sencilla temprano en la vida del pueblo de Israel. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Levíticos 19:16. Yo sufrí en carne propia lo que dice Proverbios 16:28. Cuando viví el conflicto en nuestra iglesia del cual les hablé en el principio, fue el chisme lo que causó el daño y separó a las esposas de los ancianos de las esposas de los diáconos. Aunque más tarde se pidió perdón, la relación entre las mujeres nunca fue la misma. Es importante recordar que el chisme no necesariamente es mentira, bien puede ser verdad. En el caso de nuestra iglesia, fue la secretaria de la iglesia quien agravó la situación de su conocimiento de muchos detalles que había que guardar en confidencia. No es que la secretaria mintiera, sino que pasaba información verídica a personas que no tenían que saberla. Además, cambiaba el sentido de su tono de voz y excluía ciertas partes a fin de empañar la verdad. Según Salomón, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Proverbios 11:13. Por tales motivos es imperioso poner fin a cualquier chisme antes de que tenga la posibilidad de dividir a las personas. El fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Proverbios 26:20. La Real Academia Española define el chisme de la siguiente manera: noticia verdadera o falsa, o comentario que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Entonces podemos entender que el chisme es contar algo, aunque sea la verdad, a alguien que no tiene por qué enterarse, con la intención de que el sujeto del chisme quede mal. La persona amargada piensa que tiene razón, por lo tanto no tiene problemas en contar su triste historia a cualquiera que preste oírlo. Sin embargo, las secuelas del chisme son profundas y duraderas. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Proverbios 25:10. Es demasiado común hoy en día que alguien sufra por un chisme en las redes sociales. Después es difícil, por no decir imposible, que recupere su buen nombre. Hace años, cuando vivíamos en la Ciudad de México, una mujer que era miembro de una de las iglesias me llamó por teléfono porque sabía que yo figuraba como el encargado de la oficina de Luis Palau en México. Me contó que había oído un rumor que uno de los hombres casados de la oficina de Luis Palau se había enamorado de una de las secretarias. Enseguida llamé a uno de mis compañeros y comenzamos la búsqueda de la fuente del rumor. La persona que nos llamó por teléfono solo había oído el rumor y no tenía más información. Esta clase de chisme bien puede arruinar la reputación de alguien o de una entidad. Primero, mi compañero y yo analizamos nuestro propio trato con todo el personal de la oficina para tener la absoluta seguridad de que el rumor no salía de algo que habíamos hecho. Después de muchas horas de investigación, encontramos que un miembro del equipo, que ya vivía en otro país, estaba tratando de ayudar a una de las secretarias solteras porque ella andaba de novia con un inconverso. El error de él fue pasar tiempo a solas con la secretaria sin informarlo a uno de nosotros y él explicar por qué. Otra secretaria, quien presentó su renuncia poco tiempo después, los vio juntos y con malas intenciones corrió el rumor de que este hombre casado y con hijos se había enamorado de la mujer. Gracias a Dios pudimos parar el chisme antes de que tuviera tiempo de correr y antes de que pudiera destruir la reputación de este querido hermano.
El profeta Jeremías fue víctima de rumores. Entonces el pueblo dijo: vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Jeremías 18:18. También puedes ver Jeremías 20:10. La gente de Jerusalén sacó una espada muy afilada, los rumores, a fin de arruinar la reputación de Jeremías para que nadie le prestara atención. Ya que los rumores son tan peligrosos, ¿qué debe hacer cuando alguien le cuente un chisme? Proverbios nos da la respuesta. El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Proverbios 20:19. Junto con mi esposa hemos hecho un pacto de no prestar oído a los chismes. Mi esposa Abigail escribió la siguiente parte. ¿Por qué será que las mujeres acuden con chismes especialmente a las esposas de los líderes? Puede ser humillante descubrir que otros se acercan porque saben que nos agrada el chisme, que los escuchamos con agrado. ¿Quién no quiere alguna vez escuchar algo candente acerca de otro? Los rumores son deliciosos bocadillos que penetran en lo profundo del corazón. Proverbios 18:8. Cuando la gente nos busca con los problemas de otros, puede que nos haga sentir importantes y nos haga creer que somos alguien, cuando nos engañamos y en realidad no somos tan importantes. Gálatas 6:3. Desafortunadamente, la posición de liderazgo atrae a personas a quienes les gusta estar con gente importante, sentirse parte de un círculo selecto y pensar que por ser parte de él, ellos también son importantes. Nunca debemos escuchar una queja sobre otro si no estamos en condiciones de formar parte de la solución. Cuando una persona viene con un rumor, siempre es bueno recordarle que a ninguna de nosotros nos gustan los chismes, en vez de tratarla como una propagadora de rumores. Si la persona no quiere parar, lo que me ha dado grandes resultados es contestar algo como: seguir hablando de esto no sería de provecho ni para ti ni para mí, porque no es asunto nuestro. Sin embargo, siempre y cuando podamos ser parte de la solución, es preciso que prestemos atención y demos pasos para resolver el problema. Por ejemplo, enviar a la persona a aquella con quien tiene el problema, acompañar a la persona a ver a la otra parte o quizás hacer arreglos para que un líder de la iglesia vaya con la persona a fin de tratar de resolver la situación. También es importante saber que la mejor forma de detener un rumor es encontrar la fuente, aquella que lo originó. En vez de participar pasiva o bien activamente en un rumor, otra manera de contrarrestar el chisme es simplemente hablar bien de las personas. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a no decir malas palabras, sino solo palabras buenas que edifican a la comunidad y fuera de estímulo para quienes las oyeran. Efesios 4:29. En realidad, siempre es una buena idea decir cosas buenas y ciertas sobre las personas de quienes estamos hablando. El proceso de detener un chisme conlleva el peligro de ofender a algunos. Sin embargo, si estamos siguiendo principios bíblicos, la persona ofendida se molestará por causa de su propio pecado y no por nuestro intento de detener el chisme. Una de las instrucciones que el apóstol Pablo da a las mujeres es que ellas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie, en 1 de Timoteo 3:11 y también Tito 2:3. De igual manera, los líderes de la iglesia deben dar un ejemplo de integridad y no ser chismosos. David pregunta quién puede estar en la presencia del Señor y parte de su respuesta es sorprendente. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero y los que no se prestan al chisme. Salmo 15:2 y 3. La envidia. La envidia es el deseo de algo que no se posee y es amiga íntima de la amargura. No es buscar lo que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. La envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en lo que padece, sino una insalvable amargura. Es tan común y nociva que la Biblia se refiere al problema en varios pasajes. No envidies a la gente malvada ni desees su compañía. Proverbios 24:1, Salmos 37:1 y 7:3, Proverbios 3:31, Proverbios 23:17 y Proverbios 24:19. Sergio, un pastor de jóvenes, nos escribió confundido. El pastor principal le tenía envidia debido a su éxito. Sin comunicarle por qué y sin previo aviso, el pastor le quitó a Sergio su cargo de pastor de jóvenes e instaló a otro en su lugar. Luego, dejó de invitarlo a las reuniones de los líderes de la iglesia.
Cuando Sergio le preguntó por qué, la réplica fue cortante. ¿Quieres también ser pastor principal de la iglesia? Ya se pueden imaginar cómo se sintió Sergio. Lo que le pasó a Sergio nos recuerda lo que sucedió con David después de haber matado a Goliat en 1 Samuel 18, 6 al 9. Mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000? Solo falta que quieran hacerlo rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Saúl nunca superó su envidia y persiguió a su yerno el resto de su vida. Jesús también fue víctima de la envidia. Mateo dice que Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos habían arrestado a Jesús por envidia. Mateo 27:18. La Iglesia Católica considera que la envidia es uno de los 7 pecados capitales. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, son llamados capitales porque generan otros pecados o otros vicios. Estos 7 pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Además, la envidia es comúnmente conocida como la madre del resentimiento. Cuando Jesús identifica lo que contamina al ser humano, incluye en la lista a la envidia. Pues adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Marcos 7, 21 y 22. También puede ver Romanos 1, 29. Pablo dice que los que se entregan a los siguientes pecados no heredarán el reino de Dios. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Gálatas 5, 19 y 21 y también Tito 3:3. Entre las cartas de consejo que recibimos hay un tema que es demasiado común: pensar que les va bien a los inconversos, pero a nosotros no. Nótese la envidia y la mala teología en la siguiente carta. Cuando recibí a Cristo pensaba que todo cambiaría. En realidad la situación no ha cambiado. Tengo las mismas deudas, no han aumentado mi sueldo, etc. Pero veo a mis vecinos que no conocen a Cristo y parecen felices, prosperan en todo lo que hacen y tienen menos problemas que nosotros. Es como dice el refrán: la gallina del vecino pone más huevos que la mía. En un chat en internet encontré el siguiente consejo de una mujer que había sufrido las consecuencias de la envidia. Amigo, la envidia te lleva al rencor, de ahí el resentimiento con la vida y posteriormente a la amargura y el odio, el cual es el sentimiento más ruin y es como una enfermedad cancerígena que acaba contigo. La solución la da Pablo. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, tenemos suficiente alimento y ropa, estaremos contentos. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Jesús afirma que no debemos enfocarnos en las cosas que nos hacen falta. No se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6, 31 al 33. Si la persona no supera la envidia, a la larga terminará en la amargura. La autocompasión, pobre de mí. La autocompasión es sentirse víctima de otra persona o de las circunstancias y es un eslabón importante en el camino de la amargura. El rol de víctima evita que la persona trate con el verdadero problema, el resentimiento. Tan nociva es la autocompasión que John W. Warner, exsecretario de Salud, Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos, dijo: la lástima por uno mismo, la autocompasión, es uno de los narcóticos
no farmacéuticos más destructivos. Es adictiva, da placer solo al momento y separa a la víctima de la realidad. ¿Hay ejemplos de autocompasión en la Biblia? Asaf, el autor de 12 de los Salmos, era un levita muy conocido como adorador debido a sus aptitudes para guiar a la gente en adoración, pero en los lamentos del Salmo 73, Asaf expresa su lucha con la autocompasión y el desánimo. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Versículos 13 y 14. No obstante, Asaf se arrepintió y cambió de dirección. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Versículo 21. El resto del salmo demuestra que Asaf no cedió a esos sentimientos, sino dijo: Todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Versículos 23 y 26. Por otro lado, ¿qué sucedió con Caín cuando el Señor rechazó su ofrenda? Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Génesis 4, 5 y 6. Caín, lleno de enojo y autocompasión, mató a su hermano. Cito una de las muchas cartas que he recibido sobre la autocompasión. Hermano, soy cristiano bautizado y todos los días busco a Dios en un tiempo devocional. Llevo años clamando a Él, pero no sucede nada. Sufro de insomnio y de depresión desde hace años y también tengo problemas económicos. Estoy estudiando con dificultad en la universidad. Lo único que hacen algunos de mis vecinos es burlarse de mí sin que yo les haya hecho nada. Me siento muy oprimido y ya no puedo más. Soy un solterón y no soy feliz. Cuando veo a los demás hombres con sus esposas y novias y yo no tengo a nadie, me siento muy solo. Lo único que tengo son problemas. El domingo mi madre fue muy grosera conmigo y me gritó. Mis padres no me quieren escuchar. Me siento muy solo, no sé qué hacer. Pensar en el suicidio es la única forma de huir de tantos problemas. Esto no es vida, hermano. Ya me cansé. No tengo a nadie que me apoye. Ayúdenme. Este pobre muchacho siente lástima de sí mismo. Observe que todo se centra en él mismo y no en un intento de ministrar o ayudar a otros. El hecho de que los vecinos se burlen de él, real o imaginario, no lo sé, no viene de la nada. El enfoque de las muchas cartas de consejo que le he enviado ha sido darle a entender quién es el Dios de la Biblia y cómo conseguir una autoestima que viene de Él. Ahí se puede ver con claridad que la autocompasión, pobre de mí, es un factor que a la larga produce amargura. Nuestro consejo para la persona que se siente víctima de otro es una fuerte dosis de Salmo 37. No te inquietes a causa de los malvados. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Salmos 37, 1, 3 al 4 y el 7. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre, pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Salmos 37, 16 al 20. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Salmos 37, 23 y 24. He visto gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Salmos 37, 35 y 36. El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él.
Salmos 37, 39 y 40. El regodearse. Una práctica muy común es alegrarse de la desgracia de otros, en forma especial de alguien que nos ha ofendido. Cuando por fin el Señor pone al descubierto que alguien estaba en lo correcto, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Salmos 37, 6. Mucha gente comete el error de reírse de la derrota de su adversario, diciendo, se llevó su merecido. Regodearse no tiene nada de positivo aparte de que nos hace sentir bien. El diccionario de María Moliner da la siguiente definición de regodearse: alegrarse con malignidad con un percance de otra persona. Hablemos con claridad, es el resultado maligno del resentimiento. A pesar de que es una tentación grande, no debe formar parte de la vida del pueblo de Dios. Proverbios 24, 17 y 18 nos advierte: no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Además, Proverbios 17:5 agrega: los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Hace años estuvimos en cierto país para una cruzada evangelística. Cuando se acercaba la fecha del evento, pasó por el país un predicador que alegó que no era tiempo de Dios para evangelizar, sino para renovar la iglesia. Resulta que casi todo el comité ejecutivo de la cruzada renunció, dejándonos casi sin liderazgo local. Fue un momento muy duro para nuestro equipo. Tiempo después nos enteramos de que muchos de los mismos líderes habían pasado por días muy difíciles y varios se habían divorciado de sus esposas. Qué tentación regodearnos por su desgracia. Confieso que no fue fácil, pero sí pudimos orar por esos hermanos. En lugar de alegrarnos por la desdicha de otros, debemos oír lo que Jesús manda. Yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Mateo 5:44. La próxima vez que le venga la tentación de regodearse por la desgracia de alguien que lo haya ofendido, deténgase a orar, como dice Jesús y Pablo. Es difícil de hacer, pero sabemos que no es imposible porque viene de la palabra de Dios. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Romanos 12:14, Romanos 17:18 y Romanos 21. Preguntas para reflexión. ¿Recuerda alguna vez cuando perdió los estribos? Después de leer los pasajes mencionados anteriormente, si llegara a suceder algo similar, ¿cómo respondería ahora? Revise todos los versículos citados arriba acerca del chisme y haga una lista del daño que puede causar los chismes y los rumores. ¿Por qué piensa que estar contento puede ser el antídoto para la envidia? ¿De qué manera puede cultivar el contentamiento en su vida? Cuando está enmarañado en una autocompasión, ¿cómo podría ayudarle a corregir su concepto de quién es Dios? Es decir, llegar a un concepto bíblico. Lea el libro de Abdías, es un solo capítulo. ¿Cómo respondió Dios a los edomitas que se regodearon con la desdicha de los israelitas?